Los amuletos y los talismanes han sido ítems de incalculable valor sentimental para cientos de miles de personas que creen en ellos y no pestañean a la hora de poner su suerte y destino en ellos. Pero la triste realidad es que los objetos malditos tienen muchísimo más poder. Sea simple superstición o realidad, lo cierto es que las historias tras todas y cada una de las posesiones y artefactos que vas a ver a continuación le helarán la sangre hasta el más escéptico, pues traspasan brutalmente la frontera de las coincidencias. Estos son los 7 objetos más malditos del mundo. Número 7. Esta es una historia sumamente grotesca. Se trata de un objeto que se halla en lo que se considera popularmente y por mayoría unánime de los expertos como el lugar más maldito y peligroso en Estados Unidos. Y siendo un país con miles de historias, esto ya es bastante decir. La plantación Myrtles se encuentra en el estado de Luisiana. Fundada en el siglo XVIII, fue el típico lugar donde se vieron atrocidades cometidas contra esclavos, cuyas vidas eran puestas a disposición de sus amos día y noche, hasta el punto que incluso las otras haciendas veían con malos ojos los horrores y los gritos desgarradores que venían de aquí. Pero ese es solo el principio. Esta residencia albergó una guerra de poder abominable. Familiares se envenenaban mutuamente. Una vez alguien preparó un pastel en el cual se colocaron hojas de adelfa, una planta sumamente venenosa, que acabó por matar a una mujer y a su bebé. Por si fuera poco, o quizá como explicación para estas disputas tan pútridas, la residencia Myrtles está construida sobre un cementerio nativo americano. Los dueños lo sabían, pero no les importó desecrar las tumbas y poner la mansión de la familia encima. En resumidas cuentas, se tiene como un lugar donde fluyen energías negativas muy poderosas. Pero la casa alberga un objeto que está entre los más temidos del mundo: este espejo. Durante décadas, la gente ha dicho que ven cosas muy raras sucediendo dentro del mismo. Los reflejos de quienes se ven en él a veces aparecen distorsionados de maneras horrendas. Otras veces dicen que una mujer y varios niños pueden verse reflejados, con rostros descompuestos y moscas orbitando por las cuencas vacías de sus ojos, que aún desde la muerte te miran. El espejo de la plantación Myrtles es uno de los objetos más temidos del mundo. Número 7. Número 6. Uno no debe juzgar un libro por su portada, pero en este caso, lo que produce ver fijamente al objeto número 6, aparte de la angustia y el estrés, es una poderosa sensación de intranquilidad y malestar. Según lo que se sabe, el artista que la pintó tenía serios problemas mentales, tanto así que utilizó su propia sangre mezclada con pintura para hacer el cuadro. Se sabe que fue la última obra de este señor, pues poco después de terminarla, se suicidó. Se llama El Hombre Angustiado y ha pertenecido a la familia Robinson por 3 generaciones. Sean Robinson, el actual dueño, cuenta que su abuela siempre dijo que la pintura era maligna, porque el artista que la pintó tuvo una vida muy turbia. No se sabe muy bien por qué la señora jamás se deshizo del cuadro, pero ella fue bastante mal recibida en la familia cuando se le daba por contar que escuchaba voces macabras y llantos viniendo del sótano donde tenía la pintura. Y tan pronto como Sean Robinson la heredó, pudo transmitir justicia a la memoria de su abuela, porque no solo él,
sino su familia empezaron a experimentar fenómenos raros en la casa. El hombre todavía tiembla al recordar que su hijo se cayó por las escaleras y se hizo mucho daño la noche que colgó la pieza en el living. Por si fuera poco, todos han escuchado llantos de noche y susurros muy fríos viniendo escaleras abajo. El hombre trata de probar que lo que dice es verdad. Subió muchos videos a YouTube explicando su historia y filmando de cerca el cuadro. Si quieres verlo, el link está en la descripción del video. Pero cuidado, pueden arruinarte el sueño. Número 6. Número 5. Este objeto ha inspirado incontables películas de terror. Es el vivo ejemplo de cuando el arte imita la vida, porque se basa en una historia real. El zafiro púrpura de Delhi tiene una historia muy larga y de hecho se han filmado documentales al respecto. Lo que le ha pasado a cada uno de sus dueños poco después de poseerlo es de no creer. Anécdotas relacionadas con esta alhaja datan de 1856 en la India. Hubo un motín sangriento en el templo de Indra. Esta joya era uno de los baluartes del palacio, que por cierto estaba dedicada a un dios hindú de la guerra y el clima. Entre escalones manchados de sangre, un ladrón lo robó. Fue comprado por un británico, el coronel Ferris, quien la llevó a su país de origen. Casi inmediatamente, los Ferris se vieron sumidos en graves problemas financieros que los llevaron a la ruina absoluta. De alguna manera, la familia relacionó al zafiro con todo esto, así que lo regalaron a un amigo de la familia quien no era supersticioso. El hombre se suicidó meses después. En el año 1890, un escritor popular llamado Edward Heron Allen adquirió la joya. Poco después, el sujeto se quejaba penosamente de una serie de desgracias acaecidas sobre él, entre ellos ruina económica. Aquí empieza lo horroroso y lo desesperante. El señor Heron Allen regaló el zafiro 2 veces y las 2 veces el regalo le fue devuelto por aterrados dueños, quienes clamaban que les estaba yendo muy mal y que de alguna manera sabían que esa maldita gema tenía algo que ver. ¿Estás preparado para la cereza sobre el pastel? Presa de la rabia y el pánico, el escritor se subió a un puente y arrojó la joya al río. 3 meses después, se la devolvió un joyero que la consiguió en la orilla. Esta anécdota casi hace que el hombre se quite la vida, pero afortunadamente llegó a una solución mejor. Puso la joya en una caja fuerte y la donó al Museo de Historia Natural, bajo la condición de que no abrieran la caja sino hasta 3 años después de su muerte, y que bajo ninguna circunstancia debía retornársele a su familia. Sin dudas, una historia fascinante que continúa al día de hoy. Número 4. Tal como el número 5, el número 4 ha sido objeto de cotilleo en talla global. Se trata de un Porsche 550 Spyder. ¿Qué tiene de particular? Que es conocido como el auto que mató a James Dean. Un amigo del famoso actor había llamado al vehículo el pequeño bastardo. No se sabe exactamente por qué. Quizá fue una anécdota relacionada que solo él y James Dean supieron. Pero el vehículo finalmente hizo honor a su nombre y clamó la vida del actor. La carcasa fue comprada por un magnate de nombre George Barris. Pero cuando la llevaba al taller mecánico en un tráiler, uno de los eslabones de seguridad se rompió y el vehículo, al moverse, le partió la pierna a un mecánico, dejándolo lisiado por siempre. Barris decidió no tentar su suerte y mandó a deshuesar el vehículo. El motor y otras partes del pequeño bastardo fueron vendidas a los corredores Troy McHenry y William Escrit. Cuando los 2 profesionales competían en la pista, sufrieron accidentes terriblemente aparatosos. McHenry murió quemado. Escrit, por su lado,
sufrió un accidente que lo sacó de la profesión para siempre. En cuanto al resto del Porsche, fue restaurado, pero sufrió un intento de robo poco después. Uno de los ladrones perdió un brazo intentando robar el volante para revenderlo. El otro se lastimó severamente tratando de llevarse uno de los asientos que todavía conservaba la sangre de James Dean. Años después, el garaje donde se hallaba el auto sufrió un incidente y se prendió en llamas, devastando por completo el lugar. ¿Quieres saber algo más? El pequeño bastardo casi no sufrió ningún daño. El resto del taller quedó irrecuperable. Número 4. Número 3. Esta historia es francamente horripilante. Quizás se trata del objeto maldito más violento del mundo, porque si la historia es cierta, entonces su efecto es casi inmediato. Y muchas fuentes toman todas y cada una de las historias relacionadas como verídicas. En el año 1702, un asesino brutal y carnicero llamado Thomas Busby fue sentenciado a pena de muerte en la horca. Su último deseo fue una cena servida en su bar favorito. El deseo le fue concedido. Cuando los guardias le hicieron levantarse de su silla luego de comer, el hombre exclamó: «Que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla». El objeto quedó ahí y se convirtió en una atracción turística. Por eso fue conservada por siglos en el local. El problema es que se empezaron a hacer apuestas en torno a ella, pero la historia debidamente documentada comienza a partir de la Primera Guerra Mundial. Soldados, meseros y dueños del bar afirmaron que todos los soldados que se sentaban en esa silla jamás volvían de la guerra. En el año 1967, un piloto de la Fuerza Aérea Real de Inglaterra sufrió un accidente de aviación que clamó su vida tan solo horas después de haber almorzado usando esa silla. En una fecha distinta, otro piloto de la Fuerza Aérea tuvo una muerte horrible, esta vez en su camioneta. Supieron que había utilizado la famosa silla tratando de probar que las supersticiones eran ridículas. La historia continúa aún más allá. Un obrero que también aceptó la apuesta de sentarse en ella murió esa misma tarde cuando el techo sobre el que trabajaba colapsó. Para entonces, el terror que ocasionaba la silla era tal que fue movida al sótano del establecimiento, pero eso no impidió que volviera a matar. Un repositor que llevó mercancía se sentó en ella para hacer una gracieta ante el dueño. El hombre murió en un sangriento accidente de tránsito nada menos que ese mismo día. Fue la gota que rebasó el vaso. La silla fue donada al museo local, donde se puede ver hasta hoy, pero por razones de seguridad, hasta los más supersticiosos aprobaron que ésta se guindase a varios metros del suelo para que nadie, en especial los graciosos, puedan sentarse. Más vale prevenir que lamentar. Número 3. Número 2. Decir que el número 2 es un objeto quizás sea algo arriesgado, pues se trata de un cadáver, pero todas las personas que conocen su historia aseguran que está maldito. Sería bueno preguntárselo a los exploradores que lo sacaron de su lugar de descanso en los Alpes. El problema es que eso es imposible, porque todos murieron de manera trágica. 7 personas en el año 1991 consiguieron los restos de un ser humano que vivió hace más de 5.400 años. Su aspecto, como es de esperar, es horroroso, pero lo verdaderamente tétrico del hallazgo se desarrollaría en los años siguientes. Los 7 exploradores que hicieron el descubrimiento y la remoción murieron, y no de manera natural. Uno, Helmut Simeon, quedó triturado en una avalancha al explorar la misma zona donde consiguieron el cuerpo poco después. Otro murió por un desorden extrañísimo en la sangre que jamás se le había detectado hasta después del incidente. En una de sus últimas entrevistas antes de morir, el pobre tipo dijo que creía que este asunto estaba relacionado con el hallazgo.
Otro murió de causas no identificadas en su casa mientras escribía un libro sobre el tema. Pero el peor de todos fue un hombre llamado Rainer Henn, que sufrió un monstruoso accidente de tránsito. Cuesta creerlo, pero iba camino a una universidad a dar una conferencia sobre el hombre de hielo. Durante su funeral, se reveló que otro de los ya pocos exploradores con vida, Dieter Wernicke, murió de un ataque al corazón y poco después otro más de esclerosis múltiple. Número 2. Número 1. Es difícil para muchos comprender el arte primigenio. En este caso, hablamos de una escultura que tiene más de 3.500 años. Se descubrió en 1878 en Chipre y se le llama la diosa de la muerte. Es parecida a la diosa de la fertilidad. Su forma no tiene absolutamente nada atractivo, pero la supuesta maldición que trae consigo es algo aterrador. El valioso objeto fue poseído por los Elfond, una de las familias burguesas más exitosas del mundo en aquella época. 6 años después, los 7 miembros de la familia murieron en circunstancias trágicas y extrañas. Pero no es aquí cuando todos señalaron con el dedo a la estatua y le hicieron responsable de esta tragedia. La historia apenas calienta motores. La estatua pasó a posesión del señor Ivor Manucci, otro gran burgués de entonces. 4 años después, todos los miembros de su familia murieron. La diosa de la muerte pasó a manos de Lord Thompson Noel. Cuesta mucho creerlo, pero una vez más, en 4 años a futuro, su familia quedó completamente obliterada. Enfermedades, accidentes, asesinatos. Ya para entonces, el objeto tenía una fama terrible. Pero hubo alguien que no creía en esas cosas, Sir Alan Beaverbrook, un gran coleccionista, quien compró la estatua. Y lo imposible, lo impensable, volvió a suceder. Primero, sus 2 hijas murieron. Siguió su esposa y finalmente, en la ruina total, él se quitó la vida. Lógicamente, a partir de aquí, nadie quería hacerse cargo del objeto, así que fue donado al Museo Escocés en Edimburgo, donde puede ser vista. La pregunta permanece: ¿te animarías a tener esto en tu casa? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.